Hola y bienvenidos a mi primer video. Me presento, yo soy Diego y hoy quiero compartir con ustedes el unboxing y el review del micrófono HyperX Quadcast S. Geeks, estoy muy emocionado porque este es el primer video del canal, ya que el micrófono HyperX Quadcast S es uno que ha llamado la atención de muchísimos youtubers. Por ejemplo, yo se lo he visto a Antrax, Prankedy, entre muchos otros, ya que además de ser práctico es muy dinámico y sobre todo muy coqueto. Antes de pasar al unboxing debo confesarles que lo grabé hace algunos meses, pues no estaba seguro si iba a iniciar este canal o no, y el review que le vamos a estar haciendo es totalmente actual y yo creo que es mucho mejor, ya que ustedes verán si realmente vale la pena o no este micrófono, ya que verán cómo es que se ha estado comportando durante todos estos meses. Y el audio de todo el video es totalmente nativo del Quadcast S sin ningún tipo de edición. Y ahora sí, vamos al unboxing. Y bien amigos, estamos listos para comenzar con el unboxing de este micrófono, el HyperX Quadcast S. Recordemos que una de sus especificaciones más importantes es que cuenta con RGB. Al costado de la caja nos encontramos con otra ilustración del micrófono y la verdad es que se ve muy bonito. En la parte trasera de la caja nos encontramos con más especificaciones de este micrófono, pero en diferentes idiomas. Por supuesto a nosotros nos interesa en español. En el otro costado de la caja nos muestra algunas de sus especificaciones más importantes o características, y es que este micrófono cuenta con 4 patrones polares: el estéreo, el omnidireccional, el cardioide y el bidireccional. Bien, sin más vamos a abrir este micrófono porque la verdad es que estoy muy ansioso. Bien, vamos a abrirlo. Bien, vamos a ver qué nos muestra HyperX. Nos está mostrando más publicidad. Se ve muy bien amigos. Ya tenemos el micrófono. Bien, vamos a proceder. Tenemos aquí otro manual de inicio rápido. Ok, bien. Bueno, este lo vemos después. Ok, ahora sí vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Ok, por acá ponemos la caja. Bien, vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ahí está. Bien, aquí está el Quadcast S. Ustedes no lo pueden oler amigos, pero huele muy bien. Huele a nuevo. Por supuesto, viene muy bien protegido y muy bien ahí por HyperX. Miren, trae estas gomitas. Bien, miren, está muy bien protegido el micrófono. Y la verdad es que no sabía, pero la verdad es que sí pesa tantito este micrófono. Está pesadito el micrófono. Miren, aquí está el protagonista de este video, el micrófono HyperX Quadcast S. Aquí está amigos. Vamos a ver qué más trae la caja. Ok, trae este cable que es de USB a USB tipo C. Ok, y también trae este clip para que lo podamos poner en un brazo o podamos ponerlo en un pedestal. Ya nos ahorramos por ahí algo, ¿verdad? Y bien, eso es todo lo que trae la caja. Vamos a hablar más acerca de este micrófono, así es que presta mucha atención. Y bien, ya que hemos realizado el unboxing, ahora me gustaría compartir con ustedes algunas de sus características o especificaciones más importantes. Y es que algo que hace tan bonito este micrófono es que cuenta con efectos de iluminación dinámica RGB, personalizable con el software de HyperX, así es que te invito a que conozcamos más de este software. Vamos a la computadora. Y bien geeks, aquí nos encontramos ya en el software de HyperX. Vamos a ver qué más nos ofrece este programa para poder personalizar nuestro micrófono. Bien, la página principal nos recibe con un hello, welcome to HyperX Genuinity Beta. Para comenzar simplemente seleccionen los productos HyperX conectados. En este caso pues tenemos nuestro micrófono. Dentro de esta opción nos muestra dos apartados, el de audio y luces. Desde aquí podemos monitorear el volumen del micrófono, el monitoreo del micrófono, el volumen de audífonos. Y también nos muestra en qué patrón polar se encuentra el micrófono, y actualmente pues tenemos el micrófono HyperX Quadcast S en el cardioide. En el apartado de luces podemos agregar algún efecto personalizado y también podemos controlar la opacidad del RGB, es decir las luces. Podemos hacer que sea pues oculto o totalmente visible. También podemos seleccionar el color o los colores que queramos que aparezcan en nuestro micrófono. Y también podemos seleccionar la velocidad con la que queremos que sean las transiciones de los colores. Y cuando terminemos de hacer esa configuración completa para nuestro micrófono, le damos clic aquí en guardar en micrófono.
Y si nos vamos más abajo, aquí también hay un botoncito que dice configuración. También nos da otras opciones importantes. Más que nada pues el idioma en el que queremos que esté este software. Obviamente lo queremos en español y no en italiano o en inglés. Y también pues algo sobre soporte técnico, restablecer valores predeterminados, entre otras cosas. Así es que vamos de nuevo a la pantalla principal y pues como podemos ver, este software es totalmente intuitivo y muy fácil de utilizar. ¿Qué les parece? Déjenme saber en los comentarios si ustedes le agregarían algo más o si están totalmente de acuerdo y contentos con todo lo que ofrece este software de HyperX. A mí me parece muy bueno, la verdad. Pero lo más cool de este micrófono es que no necesitas tener el programa para que funcione, solo lo conectas a tu PC y ya puedes empezar a utilizarlo. El programa solo es un plus para que puedas, como ya vimos, cambiar el RGB entre otras cosas que puedes hacer directamente desde el micrófono. Otra de las características del Quadcast S es su montura antivibraciones. Por si alguna u otra razón golpeas por accidente tu escritorio o mesa donde estés grabando, esta montura te será de mucha utilidad y en este tiempo que yo llevo utilizando el micrófono, la verdad es que me ha resultado muy práctico. Y si hablamos de práctico, no podemos dejar de mencionar su sensor para poder mutear el micrófono, y es algo tan sencillo como esto. Y así de práctico es el Quadcast S. Y en la práctica esta opción que nos ofrece HyperX es increíble. Imagínate que estás en algún stream, de repente llega algún familiar, toca la puerta de tu habitación, rápidamente puedes mutear el micrófono. Increíble, ¿no? Ahora por otro lado es importante mencionar que el Quadcast S cuenta con 4 patrones polares: estéreo, cardioide, omnidireccional y bidireccional. Más adelante estaremos analizando estos 4 patrones polares. Además el Quadcast S cuenta con un cómodo ajuste de control de ganancia. Puedes subirle mucho o bajarle todo, una opción también muy práctica. Y para que puedas monitorear el control de ganancia, el micrófono cuenta con un conector de audífonos incorporado, es decir, tú conectas tus audífonos y rápidamente puedes escuchar cómo va el audio, si necesitas ajustar la ganancia del micrófono o cualquier otra situación que se presente. Y su entrada, a diferencia de la versión anterior, sí es USB-C. Y para tener aún más calidad en tus streams o grabación de audio en voz en off, el micrófono cuenta con un filtro anti-pop integrado y déjenme decirles que me ha funcionado muy bien. Ahora hablemos de la compatibilidad de dispositivos, ya que puedes obtener el mejor sonido ya sea que lo conectes a una PC, PlayStation 4 o PlayStation 5. Además, el Quadcast S está certificado por Discord y TeamSpeak y trabaja con plataformas de streaming muy utilizadas como Streamlabs OBS y OBS Studio. No importa qué plataforma uses, el Quadcast S es muy versátil. Ahora vamos a probar esos 4 patrones polares del Quadcast S. Estéreo, que sirve para grabar vocales o instrumentos musicales. Omnidireccional. Capta el sonido de todos lados a la vez. Se puede usar esta opción para grabar ambiente o si estás haciendo un podcast y hay muchas personas alrededor, va a captar todas las voces. Cardioide. Capta todo lo que esté enfrente del micrófono y creo que esta es la opción más común entre creadores de contenido y en lo personal es el patrón polar que más uso. Bidireccional. Esta opción capta el sonido por delante y por atrás, ideal para hacer algunas entrevistas. Para que cuando logre por fin mi sueño de poder entrevistar a Tom Holland pueda obtener el mejor sonido. Thank you so much, Tom, and congratulations for the movie. The multiverse is here, and remember, a great power comes with a great responsibility. Thank you. Thank you. Bye bye, Tom. Appreciate it. En conclusión, en mi opinión, el HyperX Quadcast S es uno de los mejores micrófonos que hay en el mercado y que definitivamente si quieres llevar tus streams, podcasts o contenido a otro nivel, definitivamente este micrófono sí es para ti. Hace unos meses yo decidí adquirirlo porque quería mejorar la calidad de mi contenido aquí en YouTube. Y la verdad es que sí he notado algunos cambios significativos en mi canal principal. El Quadcast S tiene un precio de alrededor de unos 3,000 pesos mexicanos, depende mucho de dónde lo adquieras, en Amazon, Mercado Libre, Liverpool, Didi Tech o en Claro Shop. La verdad es que varían muchísimo los precios. Te dejo el link en la descripción por si deseas adquirir este increíble micrófono que además de ser muy bonito, tiene una increíble calidad de sonido y además es muy práctico y fácil de utilizar.
Geeks, espero les haya gustado muchísimo este video. Yo la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir con ustedes productos tan cool como este. Déjame saber en los comentarios si tú ya tienes este micrófono o si deseas adquirirlo. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Acompáñame en este viaje por YouTube. Nos vemos en el próximo video.